Bueno, hola a todos, una vez más. Ya hemos alcanzado el aforo, así que podemos ir empezando. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre ecografía abdominal y el diagnóstico del cólico ecográfico. Nada, esperemos que os guste. Recordaros lo de siempre, que apaguéis cámaras y todo para que no salgan en el vídeo luego. Y los micros, si alguno queda con el micro encendido, pues también. ¿Vale? Nada más, damos paso al doctor Gabriel y esperemos que os guste. Muchas gracias. Bueno, pues muchas buenas tardes y muchas gracias, Rodrigo. Lo primero de todo, la verdad que me sorprende lo rápido que se llena esto. Es decir, que qué tirón tienen las jornadas estas de Aula Ecus, y la enhorabuena a esta asociación porque pues, ya no es una o dos charlas las que han organizado, sino que ya van siendo unas cuantas y esto sigue siendo un éxito y me parece una iniciativa buenísima y que hay que seguir potenciando. Así que yo pongo mi granito de arena con esta charla y cualquier cosa que necesitéis, pues como ya se lo he dicho, podéis contar conmigo. Bueno, pues como ha dicho Rodrigo, hoy vamos a hablar del uso de la ecografía para el diagnóstico del cólico en el caballo. Y antes de empezar, pues Rodrigo me ha pedido que hiciera una breve introducción, que le puse una foto mía. Tampoco es que tenga yo muchas fotos mías y fotos buenas, pero bueno, esta es la que tengo y simplemente introducirme un poco, que siempre es un poco complicado introducirse a uno mismo, pero soy profesor en el Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital de la misma universidad. ¿Y qué os puedo contar sobre mí? Pues que me licencié en veterinaria en la Complutense, hice un máster allí en investigación y me doctoré con una tesis sobre el uso de la resonancia y el TAC en la cabeza del caballo, en colaboración con otros centros extranjeros donde hice parte de mi doctorado, y durante ese tiempo hice estancias en diferentes centros como en la Universidad de Tufts en Estados Unidos, en el Animal Health Trust en Reino Unido y en el Royal Veterinary College. Y allí es donde estoy ahora mismo terminando una residencia oficial del Colegio Europeo de Diagnóstico por Imagen, concretamente de la vía de grandes animales, que ahora mismo empezó hace apenas unos 7 u 8 años y hay muy poquitos diplomados en este momento. Termino la residencia este año y aprobé el primer examen. Me falta por hacer el segundo examen cuando termine la residencia y a ver si en un futuro puedo ser diplomado. Pues con lo que veis veis mi trayectoria es fundamentalmente en diagnóstico por imagen y en especial en grandes animales en el caballo, ¿vale? Por eso siempre me oiréis hablar únicamente de diagnóstico por imagen. Yo no hago, mi actividad clínica se centra únicamente en diagnóstico por imagen, es decir, yo no hago cirugías, yo solo veo caballos desde un punto de vista de diagnóstico por imagen. Por eso siempre trabajo en estrecha colaboración con mis compañeros de medicina y de cirugía en el hospital. Bueno, pues ya después de esta breve introducción vamos a empezar con la clase, ¿vale? O con la charla, mejor dicho. Y la charla va sobre cómo hacer una ecografía en un callo de cólico, porque cuando atendemos un callo de cólico, que es una de las principales causas de urgencia en el caballo, pues aparte de sondar el caballo, de palparlo, de hacer una exploración general, un procedimiento fundamental es siempre hacer una ecografía y cada vez más incluso en el campo. Entonces, el tema es que no siempre tenemos los conocimientos necesarios para hacerla y lo que yo he intentado hacer en esta presentación es daros los conocimientos, o aportaros lo que tenéis que saber, lo más básico, y enseñaros imágenes más frecuentes. Entonces, lo primero de todo, a la hora de hacer una ecografía es qué sonda usar. Entonces, si vosotros veis un ecógrafo, vais a ver que hay ecógrafos que tienen 7, 8 sondas, pero en veterinaria no solemos tener tantas y aquí os resumo las 4 sondas fundamentales que tenemos en caballos. Nos faltaría la sonda de cardio. Entonces, a lo mejor podéis decir, bueno, pues en el campo no hay tantas, a lo mejor en un hospital sí. Bueno, yo os explico todas y luego os voy diciendo cuál se puede utilizar en el caso de que no tengamos otra. Entonces, la sonda convexa, que es esta de aquí, es la que más usamos. Como veis, tiene frecuencias bajas, lo cual nos permite penetrar bastante y eso lo que ocurre es que nos da una imagen de un poquito peor calidad, pero en el caso de un abdomen de caballo, que necesitamos penetrar 20-30 centímetros, es fundamental usar esta sonda.
Hay veces que podemos usar la sonda microconvexa. Esta es la que menos usamos en caballos, pero en musculoesquelético algunas veces para cosas muy concretas, pero en abdomen no la solemos utilizar. Sobre todo yo la empleo en potros o cuando tengo que, por ejemplo, hacer un criptórquido, una zona muy estrechita en la ingle, también se puede utilizar. Pero yo os digo, personalmente apenas la utilizo. Luego tenemos la sonda lineal. La sonda lineal es la típica sonda de tendones que tiene una alta frecuencia. A mí me gusta usarla en abdomen porque nos deja ver estructuras muy superficiales. Es el problema que tengo una alta frecuencia, que no podemos penetrar mucho, pero nos da una resolución fantástica. Entonces, si yo quiero ver la pared intestinal que está pegada a la pared abdominal, esta es la sonda que voy a utilizar. Y luego tenemos la sonda rectal. La sonda rectal para mí es una sonda muy polivalente y no solo se utiliza para reproducción, la utilizamos para ver la columna vertebral y también para hacer exámenes rectales y ver las vísceras desde un punto de vista transrectal. Sin embargo, también la podemos utilizar para hacer un estudio de abdomen por fuera. Y de hecho, yo la que utilizo en la facultad, la utilizo para todo. Me parece una sonda muy buena porque, si veis, tiene una frecuencia intermedia, es decir, que nos permite penetrar un poquito más que la sonda lineal y además da mejor resolución que la sonda convexa. Entonces, en zonas de difícil acceso como en la ingle o cuando quiero ver estructuras pequeñas, vais a ver que da muy buena imagen. A lo largo de la presentación os iré indicando qué imágenes están hechos con sonda rectal y vais a ver la buena imagen que da. Es decir, si un veterinario de campo que tenga un ecógrafo básico, normalmente, ¿qué sondas va a tener? Una sonda rectal y una sonda de tendones, o hay veces únicamente una sonda rectal en función del tipo de caballos que vea, pues no es excusa para no animarse a hacer ecografías abdominales, aunque no podamos ver todo. Podemos tener imagen e información básica cuando vemos un caballo en el campo. Entonces, aquí veis las principales diferencias, es decir, una sonda convexa tiene un campo de visión bastante grande y podemos penetrar hasta 30 centímetros. Con la sonda microconvex tenemos un campo mucho más pequeñito y penetramos un poquito menos. Y con la sonda lineal vais a ver que penetramos un poquito menos y el campo de visión es más pequeño. Hay algunas sondas, por ejemplo la que yo tengo en la facultad, que me permite abrir el campo de visión y ponerlo, como se llama, en trapezoidal, ¿vale? Pero no todos lo permiten. Pero es una es una aplicación del software que te permite abrir un poquito el campo de visión. Y lo mismo ocurre con las ondas lineales. Con las ondas lineales apenas podemos penetrar, es decir, si tenemos un caballo gordo, pues a lo mejor no podemos ver el abdomen en esos caballos porque tienen pared abdominal y grasa que ya hacen que sea de 10 centímetros de grosor, pero en esos casos nos permite ver con bastante buena resolución. Así que vamos a ir viendo ejemplos y yo creo que se va a entender mejor. Cualquier cosa que tengáis, pues preguntáis y lo intento solucionar. Bueno, cuando hacemos una ecografía de abdomen, lo importante es saber qué protocolo usar. Y ahí es cuando entra la duda, es que no hay ningún protocolo, no existe un protocolo estándar para valorar un abdomen. Le preguntas a 3 personas y 3 personas lo van a hacer diferente muchas veces. Entonces, la cuestión es hacerlo siempre de la misma manera. Es decir, una vez que uno está acostumbrado a hacer ecografías abdominales, la cuestión es que lo haga siempre de la misma manera con el objetivo de que no se nos olvide nada y podamos observar bien todas las estructuras y valorarlas por separado. A mí personalmente me gusta siempre empezar desde atrás hacia adelante, pero hay gente que empieza desde adelante hacia atrás. Y simplemente por cómo está colocado el potro en nuestra sala de exploración, siempre empiezo por el lado izquierdo, pero tampoco pasaría nada por empezar por el lado derecho. En caballos, a diferencia de pequeños animales, pues siempre los hacemos por lados. Entonces, yo la ecografía la empiezo por el lado izquierdo y desde arriba, y desde atrás, y voy en sentido cráneo-ventral. Y luego, cuando termino esta parte, me voy al otro lado y hago lo mismo. Entonces, en el lado izquierdo del abdomen, ¿qué voy a valorar? Pues voy a valorar el riñón izquierdo, que lo tenemos aquí arriba, voy a valorar el bazo, voy a valorar el colon menor, que siempre tenemos aquí un poquito de colon menor, yeyuno, que se puede encontrar
por cualquier parte del abdomen, el colon mayor, es decir, el colon ascendente, y que va a incluir las partes el dorsal izquierdo y ventral izquierdo. Luego valoraré el estómago, que lo tenemos aquí, y un poquito de hígado. El problema del abdomen del caballo es que tiene mucha parte intratorácica. No quiere decir que esté dentro de lo que es la propia cavidad pleural, sino que las costillas nos llegan hasta aquí más o menos, y por tanto todo esto está cubierto por costillas. Ahí ya nos limita un poco el abordaje, porque hay que tener un abordaje intercostal de la mayor parte del abdomen. Y luego, aparte, el caballo es un animal que tiene que correr, es decir, tiene que tener mucha capacidad pulmonar. Y esto lo que hace es que la cavidad torácica sea muy grande y por tanto toda esta parte del tórax, perdón, del abdomen esté cubierta por pulmón. Entonces hay muchas partes del abdomen que no vamos a poder valorar. Pero bueno, vamos a ir viendo imágenes más representativas de las principales estructuras. Y como os decía, yo siempre empiezo desde atrás y desde arriba y sigo este sentido, ¿vale? Voy de arriba a abajo y luego de atrás hacia adelante. Si queréis, y no quiero hacer publicidad tampoco, pero recientemente publicamos o se publicó un número en la revista Equinus sobre cólico y ahí hicimos desde Madrid un par de artículos. Entonces aquí está todo resumido en ese artículo de Equinus, entonces si queréis consultarlo o cualquier cosa con apuntes y demás, ahí lo tenéis. Entonces, empezando en la parte dorsal izquierda y caudal, por detrás de la última costilla, nos vamos a encontrar la zona del espacio nefrosplénico. Entonces, recordad que el riñón del caballo, el riñón izquierdo, está unido por un ligamento al bazo, que es el ligamento nefrosplénico. Tenéis esta imagen del Glass Horse, tenemos aquí el bazo, tenemos el ligamento y el riñón. Esto hace que siempre el riñón esté parcialmente cubierto por el bazo. Entonces aquí tenemos el riñón izquierdo y aquí tenemos el bazo. Entonces, esto es una imagen de la laparoscopia que me ha prestado mi compañero Javier López San Román y vemos aquí el bazo y aquí estaría el riñón. Entonces, ya que nosotros accedemos por aquí, siempre vamos a ver el riñón izquierdo cubierto por el bazo, de tal manera que el riñón siempre va a estar más profundo en el abdomen y la calidad va a ser un poquito peor a la hora de verlo. Si yo de este punto bajo hacia abajo, lo que nos vamos a encontrar es la zona fundamentalmente de colon menor. Entonces, aquí tenemos otra imagen del láparo y lo que estamos viendo son asas de colon menor con estas saculaciones tan chiquititas y es lo que vamos a reconocer aquí. Hay veces que está parcialmente también cubierto por el bazo, como vemos aquí, y reconocemos estas saculaciones pequeñas que son de colon menor. ¿Vale? Hay veces que tenemos que nos entra un poquito de la flexura pelviana del colon mayor, pero no siempre es fácil de reconocerla. ¿Vale? Tened en cuenta que las asas de intestino grueso normalmente vemos una fina línea hiperecogénica y con sombra posterior. Entonces no siempre es tan fácil diferenciar un tipo de estructura que de otro, ¿vale? Si continuamos más abajo a la zona inguinal, siempre nos vamos a encontrar asas de intestino delgado. Y entonces es lo que nos vamos a encontrar aquí, ¿vale? Es decir, encontramos la lengüeta del bazo. Recordad que las imágenes ecográficas normalmente son transversales y por tanto esto va a ser dorsal y esto va a ser ventral. Aquí tenemos un poco de colon y asas de intestino delgado. Entonces, si queremos buscar intestino delgado en el caballo, esta es la zona principal donde lo podemos encontrar, aquí en la zona inguinal. Y si queremos ver asas patológicas, ahí hay que buscarlas en esa zona. Normalmente la pared del intestino delgado tiene que medir de 2 a 3 milímetros. Yo no soy muy fan de aprendernos números, pero hay un par de referencias que hay que saber. Y esta es una importante, que la pared del intestino tiene que medir de 2 a 3 milímetros. Si continuamos de nuevo hacia adelante y hacia arriba, lo que nos vamos a encontrar ya esa zona va a ser un poco de estómago en ocasiones, el bazo, también depende un poco de qué grado de distensión abdominal tenga el caballo y como os decía antes, esto está parcialmente cubierto por el pulmón. Entonces, si lo vemos aquí en vídeo, vais a ver que está moviéndose con la respiración esta imagen, ¿vale? Y lo que vemos aquí es dorsal y ventral, por tanto, este es el pulmón y este es el característico signo de deslizamiento del pulmón con la respiración y luego aquí abajo ya nos encontramos el abdomen. Entonces tenemos esta línea que cubre el pulmón, que es esta de aquí, que es el diafragma, y luego ya esto es abdomen. Entonces en el abdomen tenemos el bazo y esta estructura que seguramente sea estómago. Entonces lo vemos aquí muy bien, la parte final del estómago, el bazo y el pulmón y esta línea que os decía que era el diafragma. ¿Vale? Entonces si continuamos ahora a un poquito más ventral y craneal, nos vamos a encontrar ya con el bazo, ¿vale? Y si continuamos más abajo,
tenemos el colon mayor y tenemos aquí el colon dorsal izquierdo y el colon ventral izquierdo. Entonces, en este vídeo lo vais a ver muy bien. Tenemos aquí el bazo, tenemos aquí colon dorsal izquierdo, vamos a encontrar aquí una incisura, que es la separación del colon dorsal y el colon ventral, ¿vale? Y ya tendríamos, después del colon dorsal, empezaría el colon ventral izquierdo. La manera de diferenciar el colon dorsal del ventral es si hiciéramos un corte longitudinal, ver si tiene saculaciones. Ahora veremos algún ejemplo. Asimismo, en esta zona nos podemos encontrar, como veis aquí, veces medialmente al bazo, asas de intestino delgado. Entonces, este es otro punto donde podemos encontrarnos asas de intestino delgado. Si ya continúo un poquito más hacia adelante, como veis aquí, vamos a tener también bazo, estómago y algo de hígado, pero como os decía antes, parcialmente cubierto por el pulmón. Entonces, tenéis esta imagen del libro de anatomía del Popesco, que son muy buenas estas imágenes porque nos permiten entender muy bien la ecografía con estos cortes. Aquí tenemos el bazo y esto es el estómago. ¿Cómo sé yo qué es el estómago? Pues no sé si veis aquí, tenemos unos vasos chiquititos, que son los que vemos aquí, que son los vasos esplénicos. El bazo no solo tenía un ligamento con el riñón, tiene también un ligamento con el estómago, que es el gastroesplénico. Y a través de este ligamento siempre tenemos estos vasos y por tanto el bazo siempre está pegado al estómago. Entonces, en el momento que veáis aquí estos vasos en el bazo, el asa inmediatamente medial siempre va a ser el estómago, va a ser la referencia que tengamos para identificarlo. Si continuamos desde este punto un poquito más ventral, vais a ver que el bazo contacta con el hígado. Entonces aquí tenemos una pequeña ventana para ver el hígado y lo vemos aquí muy bien. Tenemos aquí el bazo, tenemos aquí nuestros vasos, por tanto esto es el estómago, como veis aquí en esta imagen anatómica, y luego aquí tenemos el hígado. Siempre, pues igual que en pequeños animales, recordamos que el hígado se diferencia del bazo por la ecogenicidad, por la textura, y por tanto en condiciones normales el bazo es más hiperecogénico que el hígado, ¿vale? Si continuamos en la parte más ventral, pues ya fundamentalmente lo que vamos a ver es el colon ventral. Y lo que os decía, el colon ventral va a tener siempre saculaciones, como las vemos aquí. Y el contenido característico de este colon va a ser un contenido deshidratado, ¿vale? Por eso siempre va a tener esta imagen de sombra acústica. Por tanto, esta es la imagen característica del contenido del colon mayor, fundamentalmente el colon ventral. Entonces, con esto terminamos ya el lado izquierdo del abdomen y nos vamos al lado derecho. El lado derecho, el protocolo sería básicamente el mismo, pero no es el protocolo estándar. Es decir, si alguien o vais a otro centro y habláis con alguien y dice, no, yo empiezo de adelante a atrás, es exactamente igual de correcto que si alguien empieza de abajo hacia arriba. Al final, cada uno él selecciona un protocolo que es el que mejor le viene en base a su experiencia, a lo que ha hecho o a lo que le han enseñado, pero no quiere decir que uno es correcto y otro es incorrecto. Entonces, en el abdomen derecho, pues igual que en el abdomen izquierdo, vamos a ver el riñón, en este caso el riñón derecho, vamos a ver el duodeno, vamos a ver el hígado, más hígado fundamentalmente que en el lado izquierdo, y el tema es que ya no vemos colon menor, es muy difícil verlo porque tenemos el bazo y el ciego, tenemos esta estructura aquí tan grande y luego tenemos aquí el colon mayor, en este caso el colon ascendente derecho con el colon dorsal derecho y el colon ventral derecho. Entonces vamos a ir viendo imágenes que yo creo que nos van a ayudar bastante a localizarnos. Aquí os indico con números más o menos el protocolo a la hora de hacer la ecografía que seguiríamos. Entonces empezamos siempre detrás de la última costilla, arriba del todo, y va a ser la zona donde nos encontremos el riñón. Si vais a un libro de anatomía os va a decir, pues el riñón derecho se ve mejor entre este espacio intercostal y la fosa paralumbar. El riñón izquierdo mejor entre este y este. A ver, es importante y si esto está así es porque se ha publicado y hay gente que ha estado estudiándolo, pero desde un punto de vista práctico realmente no nos indica no tiene gran importancia. Si no lo vemos en un espacio intercostal, pues nos vamos a uno un poquito más atrás. Lo importante es saber más o menos el área donde tenemos que encontrar cada una de las estructuras. Entonces, normalmente arriba a la derecha nos vamos a encontrar el riñón derecho. En este caso no está cubierto por el bazo y por tanto va a ser más superficial y lo vamos a ver con mejor calidad. Entonces, veis aquí esta estructura. Si yo muevo la sonda hacia abajo,
como veis aquí en este diagrama, tenemos esta otra estructura que es el duodeno, que está pegado al riñón porque hay un ligamento, que es el ligamento duodeno-renal. Entonces eso hace que siempre, siempre, siempre en el polo ventral del riñón vamos a tener el duodeno. Entonces si yo en este caso muevo mi sonda y me voy bajando hacia abajo, vamos viendo que acaba aquí el riñón, y empieza el duodeno. Es una ventana muy importante cuando queremos evaluar un caballo de cólico y queremos ver la motilidad, cómo vacía el estómago, pues en ese caso nos quedamos ahí quietos y vamos viendo cómo se va moviendo ese duodeno para valorar la motilidad y el vaciado gástrico. Si yo de este punto ahora bajo un poquito más hacia abajo, lo que voy a encontrarme va a ser fundamentalmente el ciego. El ciego es una estructura muy grande que predomina detrás del arco costal y va a continuar, aquí tenemos la base y continúa en sentido cráneo-ventral con el ápex a través de la línea media. Entonces, no siempre es sencillo diferenciarlo porque al final va a tener una imagen ecográfica muy similar a la del colon. Es cierto que si un caballo está con fluidos, hay veces que, o tiene una cirugía reciente, hay veces que vemos el ciego lleno de líquido, pero el truco la referencia, mejor dicho, que yo utilizo para identificar el ciego y confirmar que está en su sitio, son siempre los vasos. Recordad que la vascularización del ciego viene por dos lados, las arterias cecales laterales y las arterias cecales mediales. Entonces, en el lado lateral y en el lado medial vamos a tener siempre vascularización. El problema es que, como os comentaba antes, en el colon y en el ciego el contenido es bastante denso y no nos permite ver a través de su contenido, es decir, solamente vemos la superficie. Por tanto, en este caso solo vamos a ver la vascularización lateral. Entonces, no sé si veis aquí estas dos estructuras chiquititas que son los vasos cecales laterales. Entonces, si nosotros vemos aquí unos vasos que bajan por aquí, por aquí, por aquí, detrás de la última costilla, es la referencia para saber que es el ciego en primer lugar y que el ciego está en su sitio. Entonces, luego lo utilizaremos, esta referencia, para más cosas en el caso de que estemos buscando patología. Soy muy pesado con los vasos del ciego, pero yo creo que son bastante útiles y para nada confunden, sino que dan información adicional. Si volvemos a la zona inguinal, en este caso, pues vamos a tener, igual que en el lado izquierdo, fundamentalmente el intestino delgado. Es otro punto donde buscar el intestino delgado o incluso la vejiga. En la zona inguinal, en ambos lados podemos ver la vejiga en el caso de que esté distendida. Si ahora nos dirigimos a nivel craneal, pues lo que nos vamos a encontrar es fundamentalmente el hígado. Como os comentaba, esta porción está parcialmente cubierta por el pulmón, entonces no siempre vamos a ver todo el hígado. Recordad que en el hígado tenemos la vena porta, la vena cava, en esa zona también está el páncreas, un poquito por detrás están las adrenales, pues todo eso que a lo mejor en pequeños animales vemos todos los días en la ecografía, en el caballo no. En el caballo únicamente vemos la mitad ventral del hígado hacia abajo y medialmente a este hígado vamos a encontrarnos esta estructura, como veis aquí, que es la porción más craneal del duodeno descendente, y justo medial a este duodeno tenemos un asa de colon, que es esta porción de aquí del colon, que es el colon dorsal derecho. Entonces esta es una imagen muy, muy típica, la que vemos hígado, duodeno y colon dorsal derecho. Entonces es un punto, pues por ejemplo, cuando María el otro día hablaba de las colitis dorsales derechas, pues es justo en este punto donde hay que ir a buscarlo. O si queremos valorar el duodeno o si queremos ver bien el hígado, pues esta es la ventana acústica más típica para verlo. Recordad que a lo mejor en caballos más mayores hay cierta atrofia de esta porción del hígado y no se ve mucho hígado. Y no quiere decir que el caballo tenga una cirrosis y que el hígado esté pequeño, sino simplemente que es una atrofia normal por la edad. Si yo muevo la sonda un poquito más abajo, lo que voy a ver va a ser la porción más ventral del colon dorsal derecho y la unión con el colon dorsal, con el colon ventral derecho, que estaría aquí. Y luego ya, si sigo bajando la sonda hacia abajo, pues nos vamos a encontrar con el colon ventral derecho y con sus aculaciones. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que reconocer cuando hacemos una ecografía abdominal. Y antes de terminar de hablar de la imagen normal, os quería poner esta imagen, porque muchas de las estructuras que vamos a ver en la ecografía son fundamentalmente estructuras intestinales. Entonces recordad que la pared intestinal tiene diferentes capas
y ecográficamente tenemos que ser capaces de identificarlas. A lo mejor nosotros estamos acostumbrados a esta imagen, que esto es una imagen de ecografía del intestino de un perro, y esta imagen jamás la vamos a tener en un caballo. En primer lugar, no vamos a ver nunca tan claramente las capas del intestino, y luego las diferentes capas del intestino son diferentes en el caballo, el grosor es un poco diferente. Igual que vemos que en el perro la mucosa, que es esta capa, es muy prominente, en el caballo suelen ser todas de un grosor muy parecido en condiciones normales. Entonces, si vamos desde la porción más interna a la más externa, tenemos fundamentalmente la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Entonces tenemos un patrón de capas que se describe que es un patrón de 5 capas, aunque realmente lo que tenemos son 4 capas. Es decir, en la capa más externa, que es la serosa, va a ser siempre hiperecogénica. Luego la muscular va a ser hipoecogénica, la submucosa va a ser hiperecogénica y la mucosa va a ser hipoecogénica. El tema es que con el contenido que hay en el intestino normalmente se crea una capa extra que es hiperecogénica, pero realmente esta capa no es una capa intestinal, sino que simplemente es la interfaz con el contenido intestinal. ¿Vale? Entonces sería una imagen parecida a esta. Y aquí tendríamos la serosa, tenemos aquí la muscular, la submucosa, la mucosa, y aquí finalmente tendríamos el contenido intestinal. Y esto es una imagen de muy alta calidad del intestino delgado de un caballo, en el que más o menos podemos identificar las capas. Esto es el nuevo ecógrafo que tenemos en la facultad, que tiene muy buena calidad, pero esto es un pura sangre inglés, que no tiene apenas grasa, se ve muy bien, pero a lo que estamos acostumbrados es no a ver todas estas capas tan bonitas, que de hecho no se ven tan bien como en pequeños animales, sino lo que estamos acostumbrados es una imagen parecida a esta, que aún así es una imagen de bastante buena calidad, pero como veis no somos capaces de diferenciar también las capas, en este caso un intestino delgado dilatado. Por eso lo que os quiero decir es que no os frustréis si no veis completamente las capas intestinales en un caballo, porque no siempre se ven muy claramente. Entonces, si vosotros buscáis un poquito de bibliografía sobre ecografía en el cólico, pues vais a ver que hay multitud de artículos y os quería traer estos 4 porque más o menos hace una discusión sobre la utilidad de esta técnica. Y surgen muchas preguntas, es decir, ¿es realmente útil? Es decir, si hablas con cierta gente, pues va a decir, pues de cara a decidir cirugía o no, no es útil. Otros te dicen que sí. ¿Es mejor la ecografía en detalle o rápida? Esta pregunta viene a raíz de este artículo de la gente de la Universidad de Lieja que describieron un protocolo que se llama el protocolo FLASH. En medicina de urgencias, ya se describió hace mucho tiempo en medicina humana, protocolos para hacer ecografías en casos concretos de trauma torácico, trauma abdominal, buscando las patologías más frecuentes en los puntos más frecuentes. Pues al igual que se hizo posteriormente en pequeños animales, pues el equipo de Valeria Busoni en Lieja hizo lo mismo en caballos de cólico, viendo las patologías que son más frecuentes de encontrar en estos caballos y los puntos donde se encuentran con mayor frecuencia, y describieron un protocolo de 7 pasos para hacerlo en 10 minutos, esa ecografía, por gente que no tenga mucha experiencia. Entonces, ¿es realmente útil hacer esa ecografía en detalle o es mejor hacer una ecografía más rápida? También es una pregunta que hay que hacerse. O los resultados de la ecografía cambian la decisión terapéutica, porque muchas veces hay gente que dice, bueno, yo me fío realmente de la analítica y de la clínica del caballo, que el caballo tenga dolor o que no tenga dolor. Pues ahora iremos viendo cómo nos puede ayudar esta ecografía. Luego hay gente que dice que es solo útil para intestino delgado, porque para, por ejemplo, diagnosticar un desplazamiento de colon, pues no es siempre tan útil. O en el caso del colon podemos valorar desplazamientos, podemos valorar torsiones. Pues voy a intentar resolveros todas esas preguntas con la presentación, a ver si soy capaz. Entonces, la presentación la he dividido fundamentalmente en 4 partes y luego tenemos varios casos clínicos para que discutamos. Entonces, voy a hablaros del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso y de la cavidad peritoneal. Cada estructura se puede valorar en una región diferente, que aquí os he puesto en donde solemos buscarlas, y qué es lo que vamos a valorar ecográficamente.
Entonces, vamos a empezar hablando del estómago. El estómago, si recordáis, se encuentra en el lado izquierdo del abdomen a nivel craneal y vamos a ver las dimensiones del estómago, el contenido que puede tener y su localización. Entonces, si miramos a nuestro caballo, normalmente nos lo encontramos en esta región de aquí. Si recordáis la anatomía, pues el estómago tenía diferentes partes, era bastante grande, pero ecográficamente solo podemos valorar este lado de aquí. Es decir, esta porción de la curvatura mayor. Pero luego recordad que aquí se encuentra el colon, aquí abajo. Y aquí arriba está parcialmente el pulmón. Pues al final solo tenemos una ventana más o menos de aquí a aquí que podemos valorar del estómago. Es decir, si digamos el estómago tiene aquí un tumor, pues a lo mejor no lo vamos a ver. Si el caballo tiene cualquier patología en el estómago, en zonas más profundas, es posible que no las veamos. Por eso, si nosotros queremos valorar bien un estómago, no solo haremos una ecografía, sino que, por ejemplo, haremos una gastroscopia. Entonces, ecográficamente, un estómago sería una estructura como esta. Es decir, os he intentado poner en algunos casos imágenes del ecógrafo nuevo porque la diferencia es impresionante, pero en otras imágenes tenéis imágenes de nuestro ecógrafo un poco más antiguo, pero aún así son de alta calidad también. Entonces aquí tenéis el pulmón, tenéis aquí el bazo, tenéis nuestros vasos esplénicos, que es lo que nos confirma que esa estructura aquí es el estómago, y aquí lo que tenemos es un estómago que tiene un contenido más o menos líquido, está muy vacío. Esto es un caballo que vino no de cólicos, sino que venía una gastroscopia y por tanto estaba en ayunas y por tanto vemos así el estómago chiquitito que tiene aquí unos pliegues en la pared. Es decir, esto es como deberíamos encontrarnos un estómago en condiciones normales. Pero con un caballo de cólico nos podemos encontrar generalmente un estómago distendido y con diferente tipo de contenido. Aquí tenemos un estómago. Ves que ya no está con pliegues, sino que está bastante distendido y tiene un contenido bastante deshidratado. Es decir, si tenemos un caballo con una impactación de estómago, podría tener una imagen muy parecida a esta. Lo que pasa que hay que recordar también que un caballo que acaba de comer va a tener también un estómago lleno y lleno de comida, y por tanto puede tener una imagen muy parecida, aunque el grado de distensión normalmente es diferente. Ahora iremos viendo. Podemos tener un estómago lleno de líquido. Por ejemplo, este de aquí, veis que el contenido es un poquito diferente. ¿En qué ocasión podemos encontrarnos un estómago lleno de líquido? En un caballo con reflujo nasogástrico. Em, con reflujo por un hilio del intestino delgado. Antes de sondar el caballo, pues vamos a encontrarnos el estómago distendido. Podemos ver diferentes tipos de fluidos con la ecografía. Podemos encontrarnos un caballo con el estómago lleno de líquido y luego tenemos aquí esta línea porque parcialmente tiene también gas. Por tanto, el gas va a subir en la parte de arriba y el líquido va a bajar a la parte de abajo. Y por tanto vamos a tener esta línea de fluido que es una interfaz entre el líquido y el gas dorsalmente. Hay veces que tenemos esta imagen de sedimentación y con diferentes capas. Es decir, tenemos gas arriba, entre medias tenemos líquido y abajo del todo tenemos contenido. Si sondamos al caballo también vamos a ser capaces de encontrarnos la sonda, como veis aquí. Es decir, con la ecografía, aunque tengamos una ventana muy chiquitita, podemos ver muchas cosas. Entonces, no es que esté tan limitada, pero bueno, hay que saber hasta dónde podemos llegar con nuestra técnica. Como os decía, un caballo con distensión del estómago, vamos a saber cómo de grande es este estómago. Entonces, el truco, lo que solemos hacer es, cuando buscamos el estómago, es decir, empezamos a hacer la ecografía, vamos espacio intercostal por espacio intercostal hasta que lo encontramos, pues nos paramos en el punto más caudal o más craneal y empezamos a contar espacios intercostales en los que es visible hasta que al final terminamos de ver el estómago. Por ejemplo, en este estómago vamos saltando espacio intercostal por espacio intercostal, es decir, vamos saltando entre las costillas y vamos a ir viendo este estómago de un caballo con reflujo. Vais viendo que tenemos aquí el líquido y gas arriba y saltamos una costilla. Y ahora vamos al espacio siguiente. Otra costilla y espacio siguiente. Otra costilla aquí y espacio siguiente. De esta manera, al final podemos contar el número de espacios intercostales que está presente el estómago. Entonces, un estómago que mide 4 o 5 espacios intercostales está bien. Más allá de eso, pues a lo mejor es mucho. Y de esta manera podemos ver el grado de distensión de este estómago. Eso es lo que básicamente vamos a ver en el estómago del caballo. No sé si tenéis alguna duda.
Si no, seguimos. Vamos a ver ahora el intestino delgado. El intestino delgado es muy grande, entonces podemos encontrárnoslo por cualquier parte del abdomen porque es muy móvil, pero fundamentalmente nos lo vamos a encontrar en condiciones normales en el área inguinal en ambos lados y medial al bazo en el lado izquierdo. Pero si el intestino delgado está muy, muy distendido, puede aparecer por cualquier parte. Entonces, ecográficamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el grado de distensión, es decir, cómo de grande está ese intestino delgado. Vamos a ver otra vez el tipo de contenido, si tiene un contenido líquido, un contenido gaseoso, si tiene más sedimentación. Vamos a ver el grosor de la pared, cómo está esa pared. Vamos a ver su motilidad, lo cual es bastante importante. Y otra cosa importante es la localización, porque en función de la localización hay veces que podemos establecer nuestro diagnóstico. Yo no voy a hablar de otras patologías, voy a hablar fundamentalmente de cólico, cólico agudo, porque causas potenciales de cólico crónico hay otras muchas, causas de pérdida de rendimiento, de adelgazamiento, y al final llegaríamos que no vamos a hablar de nada. Entonces yo me voy a centrar fundamentalmente en las causas de cólico agudo. Entonces, aquí os pongo dos ejemplos de intestino delgado. A la izquierda tenéis un intestino delgado normal. Normalmente el intestino delgado es como lo veis aquí. Es un intestino que está colapsado, que hay veces que tiene una onda peristáltica por donde pasa un poquito de líquido. Vais a ver que tiene dos movimientos y esto es fundamental que lo sepamos reconocer. Veis que se mueve hacia adelante y hacia atrás y esto es por la respiración, porque básicamente con la respiración nosotros lo que hacemos es movemos el diafragma para adelante y para atrás. Y entonces con este movimiento lo que hacemos es mover todas las vísceras para adelante y para atrás. Pero eso no es motilidad, por tanto no hay que confundirlo. Y luego veis aquí que aparte de eso tiene ondas peristálticas y eso es lo que llamamos la motilidad. Entonces un intestino normal tiene que tener estos dos tipos de movimientos, porque si os fijáis en el lado derecho tenemos otra imagen. El intestino también se mueve un poquito para adelante y para atrás por la respiración, pero en este caso no tiene nada de motilidad. Tenemos la imagen que se llama una imagen en panel de abeja, en el que vemos múltiples asas de intestino delgado muy dilatadas y redondeadas. Esto depende del corte con el que hagamos, ¿vale? Porque si hacemos un corte por 90 grados, pues lo vamos a ver en un corte longitudinal y no en un corte transversal, ¿vale? Entonces, aquí tenemos unas asas amótiles y muy dilatadas y en este caso tenemos un intestino normal. Eso es lo que os quería enseñar con el grado de motilidad. Igual que vosotros cuando valoráis un callo de cólico vais a valorar la motilidad cuando auscultáis el abdomen, ecográficamente podemos ir valorando muy bien la motilidad de las diferentes estructuras intestinales. El tipo de contenido también es muy importante valorar. Aquí tenéis 4 imágenes de intestino delgado. Y esto es lo que os comentaba al principio. Yo con una sonda convexa puedo valorar muy bien el intestino y el abdomen. ¿Veis? Aquí esto es una sonda convexa, nos da 20 centímetros de profundidad. Pero estas 4 imágenes son de caballos adultos y tomadas con sonda rectal. Es decir, no llego a 20 centímetros, en todo momento son 6 u 8 centímetros, pero como veis la imagen es mucho mejor. Es decir, nos da mucha mayor resolución, aunque menor profundidad. Es decir, esto en el campo, alguien que solo tiene una sonda rectal puede tener esta imagen. También es cierto que en mi sonda se puede abrir, es lo que se llama convexo virtual, es decir, veis que se abre a ambos lados y me favorece un poquito el campo de visión para hacerlo más grande. Si tuviésemos una imagen rectangular, el campo de visión sería más chiquitito, pero aún así seguiríamos viendo el intestino. Por eso yo siempre animo a todo el mundo a hacer ecografías abdominales. Cuando veáis un caballo de cólico, ponerle el ecógrafo un segundo y a lo mejor podéis ver asas de intestino, podéis ver líquido libre, podéis ver muchas cosas. Entonces, vamos otra vez a lo que hablábamos antes, el contenido. Entonces, aquí tenemos un asa o varias asas de intestino con un contenido líquido. En este caso tenemos un contenido líquido, pero veis que en el lado derecho tenemos también estas líneas que son paralelas, que es lo que llamamos líneas A o líneas de reverberación, porque este asa tiene líquido y gas.
En este caso tenemos asas completamente llenas de aire o de gas. Y en este caso tenemos un asa que está rellena de líquido, pero tiene aquí este contenido acumulado. Entonces esto es lo que llamamos la sedimentación. ¿Por qué? Porque este asa no tiene motilidad y al final es como cuando mezclamos la leche con colacao. Si lo dejamos bastante tiempo, pues el colacao se va abajo. Pues esto es igual, como este asa lleva mucho tiempo sin motilidad, pues todo el contenido intestinal se va depositando abajo y tenemos esta imagen característica de sedimentación. Y básicamente lo que nos indica es que el caballo no tiene motilidad desde hace tiempo y por tanto el contenido se ha sedimentado. ¿Qué más podemos valorar? Pues podríamos valorar el grosor de la pared. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Veis aquí este asa intestinal en el que vemos claramente cómo está la pared del intestino delgado engrosada. Otra vez tenemos una sonda rectal, es decir, veis que la imagen que da estas sondas rectales y vemos que la pared mide aproximadamente, pues vamos a parar aquí la imagen, tenemos aquí nuestra referencia, pues básicamente mide casi 1 centímetro de grosor. Recordad que la pared intestinal tenía que medir apenas 2-3 milímetros, es decir, es una pared bastante engrosada. Este caballo tenía un vólvulo de intestino delgado y estábamos viendo la pared que estaba del asa que estaba estrangulada. Pero ahora iremos viendo que tener una pared engrosada de intestino delgado no es solo indicativo de tener una estrangulación, puede ser también inflamación, pueden ser 1000 cosas. Entonces, lo que solemos hacer cuando hacemos una ecografía de abdomen no solo es fiarnos de un único parámetro, sino ponerlos todos en conjunto y luego ver la historia del caballo, la clínica que presenta y al final tomar una decisión para saber cuál es el diagnóstico diferencial más probable. Por ejemplo, en este otro vídeo tenemos asas normales de intestino delgado en cuanto a la pared, llenas de líquido, y veis que tenemos otro asa intestinal, en este caso con la pared engrosada. No sé si la veis aquí, cómo se va moviendo, y ahora la vemos en longitudinal, ¿vale? Es decir, vamos a parar aquí el vídeo, vamos a volver a la imagen transversal, que yo creo que se va a entender mejor, más o menos. Aquí vemos un asa de pared normal y luego vemos este otro asa en el que vemos la pared bastante engrosada, ¿vale? Pero en este caso el asa está parcialmente colapsada, no está tan distendida. Este caballo tenía una enfermedad inflamatoria intestinal y por tanto tenía asas que estaban engrosadas y otras asas que no estaban engrosadas. Entonces, como veis, podemos diferenciar muy bien el tipo de lesión que tiene el caballo. Este es un caballo que vimos hace poco, en el que lo que vimos esto es una ecografía rectal, con nuestra nueva sonda rectal, en el que vemos que el colon, bueno, más bien el recto, tenía en esta pared, estaba bastante engrosada y tenía un contenido bastante heterogéneo. Esto es lo que denominamos un hematoma. Esto es una pared intramural, es un hematoma intramural dentro de la pared. Entonces nosotros con la ecografía podemos ir valorando cada una de las estructuras y podemos valorar el contenido y el grosor de estas estructuras. En función de la localización de las asas, también podemos determinar cuál es la causa del cólico. Es decir, os he dicho antes que hay veces que los signos son poco específicos, pero por ejemplo, en este caso tenemos un callo con una hernia inguinal. Entonces, si nosotros ponemos la sonda en la zona escrotal y nos encontramos este asa, que veis aquí con pared bastante engrosada, con gas en el contenido, algo de gas en la pared, pues esto es una imagen característica de una estrangulación de intestino delgado en el escroto, pues por una hernia inguinal. En este mismo caballo le hicimos una ecografía rectal, es decir, por tanto, esto es la parte más interna del abdomen y lo que hicimos fue buscar aquí la pared abdominal. Vamos a parar un momento el vídeo. Yo me fui con la mano a buscar el anillo inguinal, es decir, aquí llegó un momento en que acababa la pared abdominal y empezaba el anillo inguinal, y lo que vais a ver aquí es que hay un asa de intestino delgado que va desde el abdomen hacia el exterior a través del anillo inguinal. Y entonces veis aquí que tenemos pared abdominal, asa fuera del abdomen porque esta es la pared, y me dirijo hacia el anillo
y en el anillo vemos cómo este asa se mete dentro del abdomen. Por tanto, aquí estamos viendo, ¿veis ahí? La hernia inguinal. Bueno, cuando nosotros evaluamos ecográficamente un caballo, normalmente nos encontramos en el intestino delgado diferentes tipos de patrones. Y esto es lo importante. Es decir, una vez que sabemos identificar las diferentes lesiones, con estos patrones normalmente sabremos saber o podremos saber qué patología tiene el caballo. No siempre es tan fácil como lo vamos a describir ahora, porque con un caballo de cólico hay veces que tiene más de una lesión o no siempre se ve todo como en el libro. Pero si tenemos una obstrucción simple, lo que nos vamos a encontrar es, por ejemplo, un caballo con una adherencia o con una impactación de intestino delgado, por ejemplo, una impactación de íleon, pues el intestino va a estar obstruido. Entonces, oralmente a esa obstrucción, pues nos vamos a encontrar asas dilatadas y sin motilidad, como vemos aquí. Tenemos múltiples asas dilatadas y sin motilidad. Y aboralmente, es decir, desde ese punto hacia el ano, pues ya las asas van a estar mótiles y no van a estar colapsadas, porque ya no va a haber obstrucción. Entonces, esta es la imagen característica de un caballo con una obstrucción simple. Tenemos además un poquito de líquido peritoneal. Cuando tenemos una lesión estrangulante, es decir, que la obstrucción en el punto del intestino delgado también va a causar una estrangulación de esa sección del intestino. Lo que nos vamos a encontrar va a ser igual un hilio de intestino delgado con oralmente a ese punto asas dilatadas y amótiles, y aboralmente a ese punto asas mótiles y colapsadas, pero en el caso de esa lesión estrangulante, el segmento que se ha estrangulado o el asa estrangulada, además, normalmente va a tener la pared engrosada. Por ejemplo, aquí tenemos un caballo con un atrapamiento en el foramen epiploico y vemos este asa que va a estar muy, muy engrosada. El tema es que la ecografía abdominal es un poco limitada en el caballo y por tanto no podemos valorar, como os he dicho antes, todo el abdomen. Por tanto, en el caso de que esa asa estrangulada esté en el medio del abdomen y no podamos acceder ecográficamente a verlo, pues pensad que si quitamos esta parte de nuestra ecografía, la imagen ecográfica con oral asas dilatadas y aboral asas normales va a ser muy similar a la de una obstrucción simple. Por tanto, lo que os quiero decir con esto es que la imagen ecográfica no siempre es sencilla si no tenemos toda la información. Pero muchas veces la imagen clínico-patológica de ese caballo, con la analítica, en la presentación clínica, la palpación, la abdominocentesis, todo eso va a ser un poco diferente de un caballo con una obstrucción simple de una lesión estrangulante. Y luego, para terminar, tenemos lesiones inflamatorias, por ejemplo, una enteritis anterior. Entonces, en teoría, estas lesiones son difusas. Entonces, normalmente, de forma generalizada, pues como veis aquí, tenemos asas dilatadas, sin motilidad, con un aumento de motilidad y la pared engrosada. Pero hay veces que no es tan claro y hay veces que la lesión o que la imagen ecográfica es muy similar en los tres casos. Por eso, la presentación clínica y correlacionar la imagen ecográfica con los signos clínicos, con la analítica, con el sondaje, con, por ejemplo, la temperatura y demás, es muy importante para finalmente determinar qué es lo que le pasa al caballo. Bueno, si nadie tiene preguntas, que por lo que he visto hasta ahora está todo el mundo bien durmiendo la siesta o bien enterándose de todo, pues vamos a pasar al intestino grueso. El intestino grueso, como bien sabéis, es una parte muy importante del intestino del caballo, es muy, muy grande y tiene mucha movilidad. Y por tanto, nos podemos encontrar todo tipo de lesiones. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Pues, ¿o qué es lo que vamos a valorar? Pues vamos a valorar, en primer lugar, el grado de distensión y el tipo de contenido. Aquí es un poco difícil de valorar el tipo de contenido porque, como os decía antes, en un colon normal el contenido va a ser una línea hiperecogénica con sombra acústica. Entonces, un caballo que va a tener una impactación de colon
normal, por contenido alimenticio, pues su contenido va a ser muy similar. El grado de extensión lo podemos valorar, pues por ejemplo, en este caso corresponde con esta imagen. Este era un caballo con una impactación de colon bestial, como veis aquí, donde veis que las saculaciones del colon están ya casi desaparecidas. Pues igualmente lo vamos a ver en la ecografía. Si os recordáis, normalmente las saculaciones tenían formas redondeadas, se metían un poquito más profundamente y volvían a salir redondeadas. En este caso apenas hay saculaciones. Pero yo personalmente he cometido tantos errores en caballos con impactaciones que no me fío únicamente de la ecografía. Siempre le digo al cirujano, por favor, palpa el caballo y confírmamelo, porque no siempre es muy claro. Y hay veces que yo veo o creo que está muy poco distendido, el cirujano mete la mano y dice, madre mía, que es que está a reventar el caballo. Entonces, yo creo que esto es una de las partes más débiles del diagnóstico ecográfico. Por ejemplo, el diagnóstico de una impactación de colon. Hay veces que la impactación de colon no es por el contenido normal, es por ejemplo porque el caballo ha comido arena. Entonces, cuando ha comido arena y tenemos una impactación por arena, se describe, aquí tenéis un vídeo de un caballo con una impactación de arena, que hay una imagen o una línea hiperecogénica sobre la mucosa, la pared está un poquito más adelgazada y tenemos esta imagen que veis aquí en la pantalla. Este es un caballo con una impactación de arena confirmado, pero yo cuando tengo sospecha, cuando me dice el propietario, el caballo está suelto en un prado o come del suelo, yo directamente, aparte de hacer la ecografía, aunque la ecografía sea muy evidente o la ecografía diga, pues no tiene pinta de que tenga arena, yo siempre hago una radiografía. Esta es una radiografía en la que se ve muy bien la impactación de arena, pero son dos radiografías que las he juntado con Photoshop, ¿vale? No siempre se puede ver todo el abdomen de una vez. Entonces, yo siempre me voy a la porción cráneo-ventral del abdomen y ahí le hago un par de radiografías laterales. Ecográficamente en el campo, pues a lo mejor es la única forma de ver esta lesión. Yo en condiciones de hospital siempre hago radiografías. ¿Por qué? Por una razón. Primero, porque me permite confirmar el diagnóstico. Y en segundo lugar, me permite saber qué cantidad de arena hay y qué grado de compactación, porque muchas veces estos caballos no se operan. De hecho, los cirujanos muchas veces dicen que prefieren no operar estos caballos porque son bastante complicados y tienen complicaciones, pero si aplicamos un tratamiento médico y yo tengo esta imagen radiográfica, puedo ir haciendo más radiografías, mandar el caballo a casa y que venga a revisión y ver cómo evoluciona esto. Si inicialmente no hacemos una radiografía, no sabemos o no podemos contabilizar con la ecografía cómo va evolucionando esta impactación por arena. Aquí os pongo un caso bastante curioso, que es un caballo con una impactación de ciego. Las impactaciones de ciego las vemos bastante frecuentemente en caballos y tienen diferentes causas. Una porque se va acumulando el contenido y otra porque el ciego no tiene buena motilidad y no puede vaciarse bien. Por tanto, hay dos causas diferentes. Pero es, por ejemplo, la causa o la complicación frecuente en caballos que tenemos hospitalizados por problemas ortopédicos, que estamos dándoles antiinflamatorios y al final empiezan de cólico y tienen esto. Bueno, en este caballo nos lo remitieron porque el veterinario fue a verlo por cólico y a la palpación dijo, aquí hay una masa muy dura, muy dura, muy dura, e inicialmente se sospechaba de un enterolito. Entonces nosotros siempre que hay enterolitos, pues lo primero que hacemos es una radiografía. Y el caballo tenía historia o en la hípica de que había enterolitos, en la zona era bastante seca, por tanto se sospechó pues, de enterolito. Entonces cuando vino al hospital le hicimos una radiografía y como veis aquí, no sé si os localizáis, pues, esto es una imagen lateral del abdomen, tenemos aquí la pelvis, esto es la articulación coxofemoral, esto es lo mejor que se puede ver en un caballo adulto, ¿vale? Y lo que vemos es, tenemos una masa de contenido granular, es decir, de contenido intestinal, en la porción caudal del abdomen. Es decir, en este caso estaba el ciego, que esto es en cirugía, lo que vemos es que toda el lápex y parte del cuerpo estaba completamente relleno de contenido y solo en lo que era un poquito aquí la base estaba parcialmente con gas. Entonces, esta imagen os explica muy bien la imagen ecográfica. Esto es un corte transversal en el lado derecho, entonces esto es dorsal y esto es ventral. Si yo paro aquí,
vais a ver que tenemos una zona de sombra acústica de contenido que se corresponde con todo esto, y luego de esta línea hacia arriba solo hay gas, y es esta zona de aquí. Entonces, de esta manera, con el ciego podemos ver los dos tipos de contenido y confirmar el diagnóstico de impactación de ciego. Nos están preguntando que si para las radiografías de abdomen en adulto uso doble parrilla. Para la radiografía de abdomen de adulto uso todo lo que pueda para quitar radiación dispersa. Es decir, utilizo doble parrilla, bueno, utilizo el Buki, que es la parrilla móvil que viene en el equipo fijo. Luego utilizo también una parrilla adicional y luego pongo plomo por encima y por detrás para absorber la máxima radiación dispersa, con el objetivo de que pues se pueda ver un poco, porque este caballo era un caballo estándar y veis lo poco que se ve, no se ve muy bien. Con un portátil desde luego no se puede hacer, es decir, hay que utilizar un equipo fijo, porque esto está disparado con más o menos 150 kilovoltios y unos 300 miliamperios por segundo. Yo creo que un equipo portátil, en primer lugar, no te permite disparar 300 miliamperios por segundo, y en el caso de que te permitiera dispararlos, tardarías varios segundos en dispararlo. Y simplemente con el movimiento respiratorio saldría una imagen muy, 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 muy borrosa. Entonces, se necesita un equipo fijo que dispare a alta potencia y muy, muy rápido, porque si no, el problema es que siempre, siempre, siempre nos va a salir movimiento. ¿Qué más podemos ver en el contenido? Pues, por ejemplo, tenemos aquí un caballo con una colitis y vemos la presencia de líquido en el colon, como vemos aquí. O, por ejemplo, en este caso tenemos un potrito de unas 12-24 horas de edad de cólico. Entonces, al hacer la ecografía, la porción caudal del abdomen, aquí tenemos la vejiga y vemos aquí el colon menor. Pues veis estas bolitas chiquititas negras o hipocogénicas rodeadas de un contenido más ecogénico. Esto es meconio. Esta es la imagen característica de... a ver si esto quiere ir. Ahí. Y aquí vemos la imagen de este mismo potro en cirugía. Voy a parar este vídeo para que este otro se vea un poquito mejor. Veis aquí que se están sacando las bolitas de meconio, se corresponden con estas bolas de aquí. Nos pregunta Jesús si hacemos radiografías y sospechamos impactación de ciego. Pues yo no lo haría. Es decir, si sospechamos una impactación de ciego, con la ecografía y la palpación normalmente se diagnostica bastante bien. En este caso lo hicimos porque inicialmente se sospechaba de la presencia de un enterolito. Entonces, en casos de enterolitos sí hacemos radiografías, pero si hay impactaciones de ciego, me parece que no es necesario y vamos a exponer al personal a una radiación muy, muy alta para ver algo que a lo mejor ya hemos diagnosticado ecográficamente. Y de hecho no siempre se ve muy bien. Entonces, de forma rutinaria no lo hacemos. Habría que tener alguna sospecha en particular. Yo hago radiografías de abdomen en potros siempre, porque no podemos palparlos, en potros, en caballos jóvenes que no se pueden palpar o en caballos miniatura, y en caballos adultos cuando sospechamos de arena, cuando sospechamos de enterolitos fundamentalmente, pero si no, no solemos hacerlas, ¿vale? ¿Qué más podemos valorar en el colon? Pues podemos valorar el grosor de la pared, como hemos hecho en el intestino delgado. La pared del colon pues es más o menos similar al intestino delgado, si acaso es un poquito más gruesa, en vez de 2 a 3 es de 3 a 4 milímetros, y normalmente como el colon está muy pegado a la pared abdominal, como veis aquí, pues con una sonda lineal o con una sonda rectal como es esta, podemos verlo muy bien y con mucha calidad. Entonces, en este caso, vemos la imagen ecográfica de este caballo. Este caballo tenía una torsión en esta zona final del colon mayor, y cuando se hizo la enterotomía de descarga, veis que la pared era fundamentalmente edema. Entonces, aquí, si paro el vídeo, podéis ver cómo la pared está bastante engrosada y bastante hipoecogénica, es decir, muy edematosa. Y os pongo estos dos artículos que yo creo que son bastante útiles. En primer lugar, se publicó este artículo de Anthony Pease en el que querían ver la ecografía para el diagnóstico de caballos de torsión de colon, y vieron que un grosor de más de 9 milímetros
era muy indicativo de una lesión estrangulante o de una torsión de colon. Pero hay que tener en cuenta, y por eso posteriormente, hace un par de años, la gente de la Universidad de Davis publicó este artículo, que la población de caballos que utilizaron en el primer artículo eran caballos que se presentaban cólico agudo. Importante hay que tener cuidado, porque si vemos un caballo, a lo mejor por pérdida de peso o por cualquier otra causa, con un grosor de colon de más de 9 milímetros, no vamos a diagnosticar torsiones de colon a todos los caballos. Y es lo que hicieron en este estudio. Ellos hicieron un estudio retrospectivo de todos los caballos que hayan ecografiado en los últimos 7 años y solo cogieron caballos con un grosor de colon de más de 9 milímetros. Y vieron que sí, que había caballos con torsión de colon y en caballos que se presentaban por cólico, pero tenían caballos con colitis, tenían caballos con tumores, es decir, tenían caballos con multitud de patologías diferentes. Entonces, y esto es lo que yo os quiero decir, es si veis un colon de más de 9 milímetros en un caballo de cólico agudo, pues hay que sospechar de una torsión de colon. Pero hay que tener en cuenta que un colon engrosado puede aparecer en multitud de patologías, en tumores, en inflamaciones por otras razones, colitis. Es decir, que hay que tener abierta la mente a considerar otras patologías, ¿vale? Entonces es muy importante tenerlo esto en cuenta, porque mucha gente en base a este artículo decían un colon de más de 9 milímetros, torsión de colon, y no es así. Y luego quería explicaros un poco los signos ecográficos o los criterios ecográficos que se utilizan para diagnosticar desplazamientos de colon, la localización del colon, porque no siempre es sencillo. Es decir, recordad que el abdomen del caballo es muy grande y cuando tenemos un caballo de cólico, en primer lugar, no solo se ha movido el colon, sino que se ha movido el resto de vísceras. Hay mucha distensión, hay gas, lo cual nos limita bastante nuestro diagnóstico ecográfico y nos limita bastante la localización de estructuras y muchas veces nos perdemos porque las referencias no las tenemos. Entonces, ¿qué signos ecográficos utilizamos para el diagnóstico de desplazamientos? Pues en el lado izquierdo del abdomen yo utilizo la identificación de saculaciones ventrales del colon. Estas saculaciones que tienen que estar ventralmente. La presencia de los vasos mesentéricos del colon, la presencia de colon en el espacio nefroesplénico y la visualización del riñón izquierdo. Y en el lado derecho utilizo también de nuevo la presencia de saculaciones ventrales, la presencia de vasos mesentéricos del colon y la identificación de los vasos mesentéricos del ciego. No os asustéis que vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, nos vamos a empezar o nos vamos a centrar con el lado izquierdo. Y empezamos con el primer parámetro, la identificación de saculaciones ventrales. Entonces, si recordáis de la anatomía, vemos aquí muy bien que en el lado izquierdo tenemos nuestro colon dorsal izquierdo, que se une al colon ventral izquierdo a través de la flexura pelviana. Entonces, siempre, en condiciones normales, el colon ventral izquierdo es ventral y el dorsal izquierdo es dorsal. Es una redundancia, pero es que tenemos que tenerlo claro. Entonces, las saculaciones van a estar ventrales. Entonces, en este artículo que hicieron, y tienen aquí estos gráficos tan bonitos, vieron que si yo pongo la sonda en la porción ventral del abdomen izquierdo, voy a encontrarme saculaciones del colon, ¿no? Si tenemos un caballo con una torsión de 180 grados, por ejemplo, como es en este caso, que el colon ventral sale en dorsal y el colon dorsal sale en ventral, como veis aquí, o como veis aquí, pues el colon dorsal se ha vuelto ventral y por tanto ventralmente ya no tenemos saculaciones, sino que las saculaciones van a estar un poquito más dorsales. El problema es que este parámetro solo es útil cuando tenemos una torsión de 180 o de 540. Si tenemos una torsión de 360, lo que nos va a ocurrir es que el colon está otra vez en su sitio, es decir, colon ventral es ventral y el colon dorsal es dorsal. Por tanto, este parámetro no es muy útil en esos casos. Pero bueno, por lo menos si tenemos una torsión de 180 ya nos podemos localizar o podemos ya confirmar nuestra patología. Luego, la presencia de vasos mesentéricos del colon. Esto es algo muy, muy interesante
que podemos utilizar en el diagnóstico del cólico en el caballo. Entonces, si veis aquí, esto es cómo viene toda la vascularización del intestino. Como veis, el diagnóstico por imagen, una parte muy importante es anatomía. Si sabemos anatomía y la tenemos muy clara, tenemos mucho ganado. Entonces, en el colon mayor, que es esta porción de aquí, es decir, esto es el colon ventral, la porción derecha y la porción izquierda, y este es el colon dorsal, lo que veis es que la vascularización viene por dos vasos y estos vasos vienen por la cara medial. Es decir, si nosotros sacamos el colon durante una cirugía y vemos la cara lateral, vamos a ver aquí el ligamento intercólico, pero no vemos vasos. Si volteamos el colon y vemos la cara medial, ¿vale? Que es esta de aquí, vais a ver que tenemos aquí el mesenterio y vemos aquí muy bien los vasos. Pero como os digo, esta es la cara medial, es decir, nunca va a estar expuesta. Esta es la cara que está expuesta hacia la pared abdominal. Por tanto, si recordáis lo que os comentaba antes, con el contenido que tenemos en el colon que no nos permite ver más allá, únicamente vamos a ser capaces de ver la superficie del colon externa y por tanto estos vasos no se ven nunca. Entonces, en casos de que el colon esté fuera de su sitio y la cara interna del colon se exponga hacia la pared abdominal, ahí vamos a poder ver los vasos del colon. Entonces, en esos casos, por ejemplo, vamos a ver, tenemos aquí un caballo normal. Si tuviese una torsión de 180 grados, como veis aquí, se hace ahí una torsión de 180, la cara interna se vuelve externa. Entonces, aquí esta porción expondría la presencia de los vasos del colon. O, por ejemplo, si tenemos un desplazamiento dorsal derecho. Vamos a ver aquí que la flexura pelviana se da la vuelta, viene por aquí. Esto es la cara interna y, como veis aquí, la cara interna se ha quedado expuesta hacia el lado externo, ¿vale? Como veis aquí. Esto es la cara interna del colon. Entonces, en estos dos casos, yo podría ver los vasos del colon. Es un poco a lo mejor difícil de entender, pero es muy útil porque veis aquí, estos son los vasos del colon y los vemos en este caso en el lado izquierdo. Entonces, como veis, este signo es útil porque nos permite confirmar que el colon está fuera de su sitio, pero no nos permite determinar qué tipo de patología estamos viendo, si es un desplazamiento dorsal derecho o si es una torsión de 180 grados. Pero por lo menos ya tenemos algo para seguir investigando. ¿Qué más podemos ver? Pues la presencia del colon en el espacio nefroesplénico. Esto ya lo habíamos visto antes, ¿no? Que normalmente nuestro bazo está pegado al riñón y dorsalmente no tiene que haber nada y el colon está ventralmente y el bazo siempre está pegado a la pared abdominal. Cuando tenemos, y esa es la imagen, el bazo y el riñón. Cuando tenemos un desplazamiento dorsal izquierdo, vemos que primero el colon se vuelve lateral ya y el bazo es medial. Y si continuamos, va a haber un atrapamiento del colon en el espacio nefroesplénico, como vemos aquí. ¿Vale? Y por tanto vamos a tener la presencia de colon entre el riñón y el bazo. Y por tanto, ecográficamente ya no vamos a ver pues simplemente riñón y bazo y el colon en medial, sino que ecográficamente yo empiezo mi ecografía dorsalmente y lo primero que me voy a encontrar es la presencia de un asa con gas. Y eso ya no es normal. Si continúo hacia abajo, ventralmente me voy a encontrar la presencia de bazo, ¿vale? Y esto es una imagen muy característica, porque aparte de esto, el bazo va a estar desplazado hacia ventral y muchas veces puede llegar hasta la línea media, porque está muy desplazado ventralmente. Por tanto, tenemos la presencia de colon dorsal al bazo y luego no vemos el riñón. Pero esto hay que tener cuidado, porque el no ver el riñón izquierdo no tampoco nos confirma la presencia de un desplazamiento dorsal izquierdo, porque hay veces que simplemente por la distensión de todas las asas intestinales nos tapan parcialmente el riñón. Pero la presencia de colon dorsalmente al bazo y no ver el riñón son dos signos muy característicos, los dos juntos. Y normalmente la palpación rectal de estos caballos también es muy característica. Como veis, yo siempre me fío de los signos ecográficos, pero los confirmo con los hallazgos clínicos, porque si no,
hay posibilidad de que cometamos errores. Y luego lo que hemos visto también es que si el colon se rota parcialmente y su cara me contacta con el bazo, pues nos vamos a encontrar que, como veis aquí, tenemos aquí nuestro colon dorsal al bazo y van a aparecer aquí los vasos del colon. Aquí, dorsal al bazo, estos de aquí. Entonces, la presencia de los vasos del colon en el lado izquierdo y la porción dorsal, estos sí son un signo 100% indicativo de un desplazamiento dorsal izquierdo. Erika nos está preguntando que si valoraríamos un atrapamiento epiploico. Bueno, vamos a terminar con el colon y ahora lo vemos, ¿vale, Erika? Si se me olvida, por favor, recuérdamelo, porque se me puede olvidar. Entonces, en el lado, eso es lo que veríamos en el lado izquierdo. Ahora, cuando vamos al lado derecho, ¿qué vamos a identificar? Pues igual, saculaciones ventrales, que en este caso ya lo hemos visto, identificación de los vasos mesentéricos y en el ciego y del colon. Entonces, en cuanto a la identificación de las saculaciones ventrales, pues es lo mismo de antes. Es decir, si tenemos una torsión de 180 grados, o parecida a ella, pues vemos que el colon ventral es dorsal y el colon dorsal es ventral y por tanto no va a haber saculaciones ventrales. Pero si tenemos una torsión de 360 grados, pues de nuevo tenemos las saculaciones ventrales y este signo no nos vale de nada. Luego, durante este procedimiento es muy importante identificar los vasos mesentéricos del ciego, que son estos de aquí, siempre vienen por detrás de la última costilla en el sentido cranioventral, es decir, van por aquí. Siempre es muy importante que los identifiquéis, porque si encontráis un vaso adicional que normalmente discurre en este sentido, paralelo al abdomen y un poquito más dorsal, si encontráis los del ciego y este vaso adicional quiere decir que este vaso adicional es un vaso del colon y es por lo que hemos visto antes, por ejemplo, por una torsión de 180 grados. Veis aquí que de repente la cara medial se vuelve externa y contacta con la pared abdominal y por tanto veríamos aquí los vasos. O tenemos un desplazamiento dorsal derecho, como veis aquí. Aquí. Entonces veríamos los vasos en este lado y lo reconoceríamos de esta manera. Tenemos aquí el hígado, colon y aquí vemos muy bien los vasos. ¿Vale? Entonces, como os pasaba antes, este signo no es indicativo de una patología concreta porque pueden ser dos patologías diferentes, pero nos ayuda en el proceso diagnóstico. Pero es muy importante que primero identifiquéis los vasos del ciego para diferenciarlos de estos vasos, porque si no nos podemos formar un jaleo impresionante con tantos vasos en el abdomen. Nos preguntan que en el caso de tener una torsión de 360, aunque anatómicamente sea normal, la pared estaría engrosada. Sí y no. Entonces, esto depende del grado de estrangulación. Si la torsión de colon es muy reciente, hay veces que no vemos engrosamiento de la pared o el engrosamiento es mínimo. Si el grado de estrangulación es importante, pues ahí sí veremos engrosamiento de la pared. El engrosamiento de la pared lo vemos en cualquier tipo de torsión y nos ayuda mucho, pero hay veces que el caballo tiene varias cosas y si la torsión de 360 se ha hecho muy recientemente, hay veces que no somos capaces de diagnosticarla ecográficamente, ¿vale? Pero un caballo con una torsión de colon normalmente tiene una clínica muy aguda, con mucho dolor, que también nos ayuda a diagnosticarlo. Sí, pero aislada, muchas veces hay que interpretar los hallazgos ecográficos con precaución. Entonces, ahora volvíamos a lo que comentaba Erika, que Erika nos comentaba que en el atrapamiento epiploico si podíamos ver algo en la ecografía. El atrapamiento epiploico, recordad que el foramen epiploico es un foramen que se encuentra aquí. Es decir, si levantásemos el hígado, en el meso del duodeno, cerca del páncreas y de la cava, hay un agujerito que entra en la bolsa omental. Es decir, el aumento, recordad que hay un aumento mayor y uno menor, ¿vale? En torno al estómago. Entonces, en un atrapamiento epiploico, lo que ocurre es que un asa se introduce
a través del foramen epiploico. Hay dos tipos de atrapamientos epiploicos, de fuera hacia adentro, es decir, que el asa de intestino viene por aquí, se mete por debajo del hígado y se mete hacia adentro, o de dentro hacia afuera, es decir, parte de dentro y sale hacia afuera. Independientemente de uno u otro, lo que ocurre es que a través de ese foramen se atrapa intestino delgado, generalmente ilion, ¿vale? Pero cualquier parte se puede atrapar. Y lo que ocurre es que como consecuencia de ese atrapamiento se estrangula. Entonces, ecográficamente lo podemos diagnosticar, pues hay que valorarlo con precaución. ¿Por qué? Porque muchas veces simplemente vemos la misma imagen que cualquier otra imagen de estrangulación, de un vólvulo, de una invaginación, de una lesión en el mesenterio. Es decir, que vemos dilatación de asas de intestino delgado paradas y con líquido peritoneal. Y hay veces que nos ayuda el diagnóstico del epiploico porque vemos una única asa chiquitita y engrosada en esta porción cranioventral del abdomen derecho. Entonces, si vemos ese asa engrosada en esta porción, nada más que en esta región, además de una imagen de ilio, pues podemos decir que es posible que el callo tenga una estrangulación y que la posibilidad más probable en ese caso sea una estrangulación por un epiploico, pero no lo podemos confirmar al 100%, ¿vale? Siempre la confirmación es quirúrgica en esos caballos cuando el cirujano mete la mano y ve hasta dónde llega el asa. Pero si yo veo un caballo con un atrapamiento, con una imagen de ilio estrangulante y el asa de intestino delgado engrosada está en esta región de aquí, nada más que aquí, yo sospecho que sea un epiploico. Sergio, aquí haciéndonos preguntas sencillas. ¿Hay algún signo ecográfico para diferenciar un lipoma pedunculado de un vólvulo? Pues si te vas a un artículo del Equine Veterinary Education escrito por Gabriel Manso y colaboradores, vais a ver que es la única referencia para el diagnóstico de lipomas ecográficos de forma ecográfica en caballos. Pero como veis, es un artículo en el que escribí con María Martín de Cáceres y solo diagnosticamos 2 caballos. Es decir, eso quiere decir que es muy difícil de diagnosticar. La imagen es básicamente la misma, la presencia de una imagen de estrangulación de intestino delgado. Pero el lipoma es básicamente una estructura de grasa pedunculada del mesenterio que atrapa el intestino delgado. Si conseguimos ver el lipoma, ahí ya podemos sospechar que que tenemos una estrangulación por lipoma pedunculado. Si no, ahora cuando acabemos os enseño el artículo para que veáis la imagen. Pero lo que decíamos en ese artículo es que cuántas veces hacemos cirugía en un caballo y nos encontramos presencia de lipomas pedunculados y que no están causando ningún tipo de lesión ese lipoma, porque simplemente está en la pared. Entonces, la identificación de un lipoma en ecografía, que es simplemente una masa ecogénica redondeada, no significa que el caballo tenga un lipoma pedunculado que está estrangulando el delgado, simplemente significa que el caballo tiene un lipoma. Si además ese caballo tiene una estrangulación de delgado y encontramos en la zona un lipoma, pues hace, como decíamos antes, sospechar que el caballo, la causa de esa estrangulación es un lipoma pedunculado. Pero ese caballo puede perfectamente tener un vólvulo de intestino delgado y que al lado del vólvulo tenga el lipoma y justo nosotros cuando hagamos la ecografía vemos la presencia del lipoma y la estrangulación. No sé si me entendéis. Es decir, que la ecografía no nos confirma al 100%, nos hace cambiar nuestra lista de diagnósticos diferenciales y decir lo que es más probable y lo que es menos probable. Si tenemos una estrangulación de delgado, al lado vemos un lipoma y además tenemos un caballo mayor, pues hace que la probabilidad de una estrangulación por lipoma sea más frecuente. Desde luego, ambos serían quirúrgicos. Ahora habría que ver cómo está el caballo, si el propietario quiere hacer cirugía y demás. Pero, desde luego, si tenemos una lesión estrangulante, el tratamiento es quirúrgico. Y ya para terminar, vamos a hablar de la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal se puede valorar en cualquier parte, pero
siempre hay que irse a la parte ventral para ver si hay contenido líquido y a la parte dorsal para ver si hay gas, ¿vale? Entonces, cuando valoramos la cavidad peritoneal, la pared abdominal, hay que tener en cuenta que los caballos tienen una capa de grasa peritoneal. Por ejemplo, en un caballo gordo, pues vamos a ver, pues cuando abre el cirujano por línea media no hace más que salir grasa, mientras que en un caballo delgado, pues la cavidad, la parte de grasa es más finita. Entonces aquí os pongo las imágenes equivalentes a un caballo gordo y a un caballo delgado. En un caballo gordo, veis aquí que tenemos una pared abdominal, ¿vale? De apenas unos centímetros y luego casi 6-7 centímetros de grasa. Esta grasa tiene un aspecto ecogénico y un poquito heterogéneo y no hay que confundirlo con líquido libre. Y por eso os pongo esta imagen de un caballo con líquido libre y grasa peritoneal muy importante, para que sepamos diferenciarlo. Luego en este otro caballo que tenemos una capa de grasa más finita, veis como en apenas 2 centímetros, 3 centímetros ya estamos en abdomen. Esto, cuando hacemos una ecografía, también es muy importante de ver y de medir, por ejemplo, si queremos hacer una abdominocentesis, porque a lo mejor en este caso una aguja normal se quedaría corta y habría que utilizar un catéter, mientras que en este caso una aguja es más que suficiente para hacer la abdomino. Es decir, todo esto son parámetros que necesitamos saber cuando valoramos un caballo de cólico. Entonces, aquí os pongo un ejemplo. En este caso tenemos un caballo que nos llega de cólico y al poner la sonda vemos que en el abdomen tenemos este contenido que es heterogéneo con múltiples focos hiperecogénicos. Esto no es grasa peritoneal, esto es líquido y es un líquido muy, muy heterogéneo, ¿vale? Este caballo tenía una rotura de estómago. Este es el estómago de este caballo en el que vemos cómo, además esta rotura es premortem, porque tiene hemorragia, se había toda la curvatura mayor roto y luego estaba la rotura gástrica aquí. Ves que metiendo agua en el estómago, el agua se salía por aquí. Entonces, este caballo lo que tenía era una peritonitis, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando vimos esta imagen y se hizo la abdominocentesis, se confirmó que el caballo estaba roto y por tanto tenía muy mal pronóstico. De hecho, al abrir el caballo vimos que tenía contenido abdominal por todo el abdomen, contenido intestinal por todo el abdomen, lo veis aquí, trozos de zanahoria que se pueden llegar a identificar aquí, los veis ahí. Teníamos pequeños cuerpos extraños libres por el abdomen, como son estos de aquí, son estas estructuras ecogénicas con sombra acústica. Y aquí os pongo la imagen de otro caballo con una peritonitis muy similar, en el que tiene mucha grasa peritoneal. Y os lo pongo para que no cometáis este error, porque este error lo comete mucha gente. Cuando ve tanta grasa peritoneal le dice, este caballo tiene una peritonitis. Pero no es así. Veis que la imagen a lo mejor puede ser muy parecida. Pero lo que es importante es saber identificar esta línea de aquí tan ecogénica, que es el peritoneo, ¿vale? Y saber que esto es grasa y esto es líquido, porque además este líquido se mete entre las vísceras. Y normalmente los caballos con esta imagen, veis aquí el intestino delgado lo reactivo y engrosado que está. Es decir, cuando hay una peritonitis, todo reacciona, ¿vale? Además, estos caballos con peritonitis normalmente tienen también esta imagen de aquí, de un neumoperitoneo, porque igual que sale líquido, sale gas del contenido intestinal y el gas se va arriba. Entonces tenemos aquí una imagen del lado izquierdo, tenemos aquí el bazo, y entre el bazo y la pared abdominal tenemos estas imágenes de reverberación, ¿vale? Que lo que nos indica que hay gas libre en el abdomen. Hay que tener cuidado si estamos evaluando un caballo que se le ha hecho una cirugía abdominal hace un día o dos, aún sigue teniendo gas. Ese gas tarda en reabsorberse, entonces hay que tener cuidado para saber si es iatrogénico o no. Nos comenta Diana que si en caballos con peritonitis tenemos cambios ecográficos en la grasa. Normalmente no, porque esa peritonitis es muy aguda. Si fuese una peritonitis mucho más crónica, la grasa se vuelve un poco más reactiva, pero no es como en pequeños animales que vemos una grasa muy hiperecogénica y muy reactiva, por ejemplo una pancreatitis. En caballos, como la grasa es tan gruesa, solamente se vería la superficie peritoneal. Lo que es la grasa peritoneal o retroperitoneal, como es tan profunda, tiene que haber unos cambios muy, muy, muy grandes para poder ver cambios ahí, sobre todo en la superficie peritoneal.
Aquí tenemos otro caballo con una peritonitis mucho más marcada, ¿vale? Veis que están todas las asas intestinales del delgado muy colapsadas y ecogénicas, como vemos aquí, el peritoneo, y veis estas bandas que se disponen entre las asas del delgado y la pared peritoneal, y que esto lo que nos indica es que tiene una peritonitis fibrinosa, ¿vale? Entonces, esto es una imagen que no vemos muy frecuentemente porque lleva bastante tiempo, ¿vale? Pero hay que saber identificarlo. Nos comenta David que si vemos un uroabdomen, si podríamos identificar signos ecográficos específicos. Pues normalmente no. Normalmente el uroabdomen es orina en el abdomen, entonces es un líquido bastante hipoecogénico. Entonces es muy difícil identificarlo. Lo que sí podemos identificar es, por ejemplo, un hemoabdomen, la presencia de sangre, porque tiene un patrón bastante específico en forma de remolino, pero el uroabdomen normalmente no. El uroabdomen de todas maneras es muy poco frecuente en caballos adultos, lo vemos con mayor frecuencia de forma relativa en potros por roturas de vejiga, pero muchas veces lo que nos hace sospechar del uroabdomen son otros signos, como una hipercalemia, vemos también el abdomen que se distiende bastante, etcétera, pero habría que hacer una abdominocentesis para saber el tipo de líquido que tenemos. Bueno, pues con esto hemos terminado de ver lo que os quería enseñar de la ecografía abdominal. No sé si tenéis más dudas o si queréis que veamos los diferentes casos que tengo preparados para vosotros. Entonces, tengo 3 casos. Quiero que los discutáis y vayamos viendo. Son todos de un punto de vista de imagen, ¿vale? Es decir, que no os voy a poner imágenes quirúrgicas, no nos vamos a meter a discutir la analítica, porque ahí el primero que se puede perder soy yo, ¿vale? Os pongo un breve resumen de la información básica del caballo. Jesús nos comentaba que si podíamos ver una imagen de una invaginación, de una intususcepción, que en castellano hablamos de invaginación. Las invaginaciones, normalmente lo que ocurre es que una asa de intestinos se introduce dentro de la otra. Entonces lo que tenemos es una imagen de varias capas dentro de un corte transversal. Es decir, en vez de tener una estructura tubular, pues tenemos que dentro de esta estructura tubular tenemos otra y otra. Hay como varias capas. Es lo que llaman una imagen en diana, ¿vale? Esa es la imagen característica. Bueno, vamos a empezar con el primer caso, que nos lo remiten, es un pura sangre de 20 años, macho castrado, que tiene un dolor cólico muy, muy agudo y vemos que al recepcionar el cólico, el caballo presenta una taquicardia y taquipnea severas. En el sondaje no presenta bastante contenido, vemos que se ha estado dando golpes en la cabeza. La palpación se palpa una tenia en el lado derecho, pero tampoco es que sea muy, muy llamativa. Y la analítica vemos marcada deshidratación, una hiperlactatemia importante. Entonces, como parte de todo el procedimiento diagnóstico, pues hacemos una ecografía abdominal y vamos a ir viendo todo el abdomen, el tórax, etc. Entonces, lo curioso de este caballo es que cuando ponemos, os pongo aquí, estamos en el lado izquierdo del abdomen, en el espacio intercostal 7, y nos encontramos esta imagen. A ver, ¿qué opináis? Y aquí lo que quiero es que vayáis discutiendo. A ver. Alguien dice de hígado con gas. Gente dice que hay mucho gas. Violeta dice que es tórax. Y yo creo que Violeta tiene razón. Con efusión y consolidación. Es decir, lo que estamos viendo, esto es una imagen de la porción más craneal del abdomen. Tenemos la porción izquierda en el séptimo espacio intercostal. Y lo que estamos viendo es que esto es el diafragma,
Aquí tenemos un poquito de hígado. En ocasiones aparece también el bazo por aquí. Por tanto, esto es cavidad torácica y vemos líquido. Y como consecuencia del líquido, yo creo que no es consolidación, es atelectasia. Es decir, que el líquido lo que está haciendo es comprimir el hígado. Porque si fuera una consolidación, el pulmón estaría más distendido. Entonces, en este caso vemos que el pulmón está disminuido de volumen y por eso tiene gas atrapado, porque esto es una imagen característica de atelectasia, porque el líquido de alrededor lo está colapsando, ¿vale? Entonces, desde este punto decimos, pues, es porque el caballo tiene derrame pleural, porque básicamente lo que vemos, un derrame pleural. Bueno, pues en alguna patología puede haber también un derrame pleural asociado, puede tener una hipoproteinemia, es decir, puede haber muchas causas. Vamos a seguir nuestra ecografía y seguimos en el lado izquierdo, en este caso un par de espacios intercostales más hacia atrás, seguimos estando en el tórax y ¿qué es lo que veis? ¿Se ve bien el vídeo? Ramón comenta colas de cometa, que son estas de aquí. Es decir, el pulmón está tan colapsado que ya no tiene mucho aire y se ven aquí la presencia de estas zonas. Nelson nos comenta la presencia de una hernia diafragmática e Inés colon en el tórax. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué os hace pensar que eso es colon? ¿Alguien se anima? Es decir, vamos a ir un espacio intercostal más atrás. Es decir, comentan que tenemos aquí una estructura dentro del tórax con pared intestinal, ¿vale? Yo saculaciones no me mojaría tanto, ¿vale? Pero desde luego tenemos aquí una estructura que nos recuerda a la pared intestinal con su contenido bastante denso dentro del tórax, ¿vale? Y aquí lo que veis es el diafragma. Y aquí el diafragma está interrumpido y vemos esta estructura que lo cruza y va desde... y cruza el diafragma y esta estructura va del tórax al abdomen. Saber qué es un poco complicado, porque estamos en el lado izquierdo, aquí tenemos nuestro bazo, tenemos nuestros vasos, es decir, esta estructura aquí es el estómago, por tanto, puede que sea estómago, puede que sea, puede que sea colon, no lo podemos saber al 100% por la ecografía, pero desde luego esto es una imagen de hernia diafragmática. Es decir, este caballo presentaba una hernia diafragmática, se le había roto el diafragma y había pasado contenido intestinal al tórax. Por tanto, este caballo lo confirmamos con una radiografía, ¿vale? Pero os quería enseñar la ecografía porque ecográficamente podemos diagnosticarlo. Y por eso siempre cuando hagáis una ecografía de abdomen, poned un momento, aunque sea un par de cortes, de la sonda en el tórax para confirmar que no haya líquido o que haya cosas raras, porque podemos diagnosticarlo. Y no es muy frecuente, pero puede pasar. Y si no lo diagnosticáis, pues vais a cometer un error muy grande, ¿vale? El diafragma no está reactivo, ¿vale? Lo que ocurre es que parece que está más engrosado simplemente porque se ha destensado. Entonces, parece que es un poquito más grueso de lo normal, ¿vale? Pero tenemos aquí esta hernia diafragmática. Las hernias diafragmáticas en caballos pueden ser de dos tipos. Pueden ser congénitas, entonces en ese caso el caballo no presenta dolor agudo, y pueden ser traumáticas. Las traumáticas son muy típicas, por ejemplo, una yegua posparto, en un caballo que hace ejercicio y por un aumento de la presión abdominal puede llegar a lesionarse, se puede simplemente romper o porque haya tenido un traumatismo y pues, se haya dado un golpe muy grande. Normalmente ocurren en el lado izquierdo, como es en este caballo, ¿vale? Pero pueden ocurrir en teoría en cualquier lado, pero están más predispuestos en el lado izquierdo los caballos y tienen muy mal pronóstico.
Es decir, este caballo con este diagnóstico directamente se eutanasió porque tenía un lactato bastante importante y luego en la necropsia se vio que parcialmente se había estrangulado el colon en el diafragma. Por tanto, el caballo está bastante mal, pero bueno, os quería enseñar este caso, que no es un caso rutinario, para que veáis que podéis perfectamente diagnosticar una hernia con ecografía. Bueno, Ale nos pregunta si la podemos ver otra vez en la imagen esta. Es decir, esto tenemos una imagen transversal. Es decir, esto es la pared, esto es el diafragma que tendría que venir por aquí y por tanto esto es abdomen y esto es tórax. Entonces, en el tórax nos encontramos líquido y además nos encontramos la presencia de un asa intestinal. Veis aquí las diferentes capas con la presencia de gas. Y además veis aquí que el diafragma está interrumpido y este asa atraviesa del tórax al abdomen. Entonces eso es básicamente lo que tenemos que saber reconocer, ¿vale? Haríamos radiografías. Sí, en este caso se hicieron radiografías, pero no la tengo aquí para enseñarosla. Bueno, vamos a ver este otro caballo. Esto es un caballo CDE de 6 años, castrado, que nos lo remiten porque tiene un dolor cólico moderado de varias horas, que no responde a la analgesia y por tanto el veterinario decide finalmente remitirlo. En el ingreso, pues el caballo presenta taquicardia, taquipnea leves, no presenta mucho dolor. En el sondaje presenta abundante contenido, el estómago estaba bastante lleno. En la palpación vemos que tiene distensión abdominal. De hecho, el veterinario, como veis aquí, trocarizó el ciego. Y en la analítica hipopotasemia, ¿vale? Pero que tampoco es muy específico en este caballo. Entonces, os pongo aquí nuestra hoja de ecografía del Hospital de la Complutense, que rellenamos cuando tenemos un caballo cólico, para iros explicando un poquito los hallazgos ecográficos. El caballo presentaba un estómago de 8 espacios intercostales, es decir, íbamos midiendo, y con un contenido muy denso, es decir, cuadra con lo que se decía que tenía bastante contenido en el sondaje. Luego el intestino delgado nos lo encontramos fundamentalmente en la zona inguinal, ¿vale? Tiene un contenido líquido, aunque no es turgente, es decir, no está muy dilatado, y hay zonas con motilidad aumentada de tamaño. Y además tenemos en alguna zona con el intestino engrosado que llega a medir 8 milímetros de grosor. Continuamos en el duodeno y el duodeno no lo vemos. Es decir, en esta zona de aquí, que es donde tenía que estar el duodeno, no soy capaz de encontrarlo. Y este es las asas de intestino que nos encontramos en este caballo. ¿Vale? Como veis, tiene aumento de la motilidad, tiene la pared bastante engrosada, ¿vale? Pero luego hay otras asas que son normales, ¿vale? Pero bueno, aquí podéis ver todos este asa que no es del todo normal. Bueno, continuamos y vamos al colon y vemos que tanto el colon izquierdo como el derecho presentan gas y la motilidad está disminuida, ¿vale? Estas son las asas de intestino donde estaban de delgado. ¿Qué podemos decir de este colon? Aparte, no está la pared engrosada y vemos los vasos mesentéricos en el lado derecho. Entonces, aquí os pongo el vídeo. Es una imagen que está hecha en el lado derecho, en el espacio intercostal 12, y veis aquí los vasos del colon que están aumentados y de tamaño y encima son visibles. Para ver esto, yo siempre he confirmado que aparte tengo los vasos del ciego, para no confundirlos nunca. ¿Vale? Entonces veis aquí cómo yo voy desde dorsal a ventral, tengo aquí el pulmón, ¿vale? Entro ya en abdomen y vemos aquí colon y estos vasos, ¿vale? Y aquí aparte hay asas de intestino delgado, ¿vale? Que son normales. Entonces, aquí lo que nos quiere decir es que el colon está fuera de su sitio, ¿no? ¿Qué más vemos? El ciego no lo veo, ¿vale? He visto un poquito de los vasos, pero nada más. El hígado es normal. Tenemos un poquito de líquido abdominal. En el lado izquierdo vemos el riñón. Veis aquí el riñón, vemos aquí la presencia del bazo, ¿vale? Y no hay líquido en el tórax. Entonces, fundamentalmente lo que tenemos es unas asas de intestino delgado engrosadas y tenemos en el lado derecho la presencia de los vasos mesentéricos del colon, que además veis que
vamos saltando costilla por costilla y los vamos siguiendo durante unos 3 o 4 espacios intercostales. Aquí ya lo perdemos. ¿Vale? Tenemos una sada delgado normal, ¿vale? Pero veis cómo tengo aquí los vasos, salto una costilla, veo otros de nuevo, otra costilla lo sigo viendo, otra costilla lo sigo viendo. ¿Qué tiene el caballo? Jesús dice un desplazamiento dorsal derecho y lleva una rotación de 180 grados. ¿Quién tiene razón? Yo creo que los dos tienen razón. Es decir, ecográficamente nosotros, pues aquí dice Sergio que o lo uno o lo otro, así para no mojarse. Claro, nosotros simplemente por la ecografía sabemos que tenemos los vasos en este lado de aquí, pero no sabemos nada más. Entonces, solo por la ecografía puede ser lo uno o lo otro, ¿vale? Por tanto, este caballo fue a cirugía y se confirmó que tenía un desplazamiento, creo que era, ahora lo vamos a ver. Pero ¿qué más? Porque esas asas de delgado no son muy normales. ¿Qué puede ser eso? ¿Nadie se moja? Una enteritis, estrangulamiento, un vólvulo, una obstrucción simple. Yo creo que un íleo no. Enteritis o estrangulamiento, dicen por aquí. Pues yo creo que esta imagen es muy típica de una enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, lo que hicimos con este caballo fue de preguntarle al propietario y al veterinario remitente, ¿este caballo ha tenido cólicos antes? Y dicen, sí, tiene muchos cólicos, pero muy leves y se le pasan. Ahí ya nos hace sospechar, este caballo ahora mismo tiene un problema en el colon, pero tiene un problema adicional. Entonces, este caballo se sometió a una cirugía, una laparotomía exploratoria, y a la vez que se hizo la laparotomía le tomamos una biopsia del intestino delgado. Además, cuando se fue palpando el intestino, se vio que había zonas con la pared engrosada que era compatible con la imagen ecográfica y se mandó la muestra a anatomía patológica. Entonces, en cirugía se confirmó que tenía un desplazamiento dorsal derecho y posteriormente confirmamos por histología que tenía una enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, este caballo tenía dos patologías. La causa del cólico en este momento era el colon, pero esa imagen de intestino delgado era la que le estaba causando los cólicos anteriores. Es decir, el caballo se recuperó muy bien de la cirugía y se fue a casa con tratamiento para esa patología intestinal y no le volvieron a repetir los cólicos. Nos comentan que si podría ser una imagen de adherencias. Es muy complicado diagnosticar adherencias ecográficamente. Es decir, básicamente porque una pared pegada a la otra lo vemos muchas veces, es decir, porque el intestino se pliega sobre otra estructura y puede ser una adherencia. Lo que hay que hacer para diagnosticar una adherencia es ver que esas estructuras no se mueven ni cambian de posición, lo cual es bastante difícil de confirmar en un caballo adulto. A lo mejor en un potrito lo diagnosticamos porque movemos al potro y vemos que ese punto no cambia de posición, pero en un caballo adulto es muy difícil de diagnosticar. Las adherencias lo que dan sobre todo son obstrucciones intestinales. La imagen, vamos a volver a la de intestino delgado. Al no ver el ciego, pues es otro signo más. Es decir, cuando el problema es que cuando se desplaza todo, pues cambia todo de lado, de posición, y entonces no siempre es fácil confirmar un diagnóstico u otro. Entonces, os enseño otra vez la imagen de intestino delgado. A ver si llego aquí. Vale. Entonces, aquí lo que estamos viendo es este asa de intestino delgado que tiene una motilidad relativamente alta y luego lo que veis es que la pared está engrosada y luego no sé si veis que se ve mejor en el vídeo que la pared es bastante heterogénea, ¿vale? Esto lo que nos indica es que la pared está alterada. ¿Por qué no es una estrangulación? Porque normalmente el segmento estrangulado está con poca motilidad. Y además, si estuviera estrangulado, lo que veríamos es que cranealmente o oralmente a ese punto veríamos una imagen de ilio.
y en este caso no hay una imagen de hilio, y luego posteriormente está colapsado. En este caso simplemente veíamos asas normales y en este caso es asa engrosada. ¿Podemos diferenciarlo de una enteritis? En este caso yo creo que es más una imagen de inflamación crónica que una imagen de enteritis. La presentación clínica de la enteritis también es un poco diferente. Entonces, el tema es que hay veces que, como todo, tienen imágenes muy parecidas y lo difícil es establecer los límites. En este caso, yo creo que no habría problema en diferenciarlo, pero hay veces que es muy similar y no es del todo fácil de identificar. Que me queda. Vale, a ver, ahora tengo que ir pasando cada una de las cosas. Aquí. Y aquí. Vale. Bueno, vamos a ver el último caso. Es un caso que además hemos tenido bastante recientemente. Así que los de la Complutense, que he visto que aquí hay varios, no nos hagáis un spoiler. Es un caballo Oldenburgo de 13 años, castrado, que nos lo remiten de por dolor cólico moderado, que no hace pis, que le duele hacer pis, es el típico que te dice el propietario, es un cólico urinario, y tú dices que eso no existe, pero bueno, lo ponemos aquí. Presenta taquicardia y taquipnea, en el sondaje no vemos nada, en la palpación la vejiga está muy llena, ¿vale? Y en la analítica vemos un poquito de leucocitosis, la creatinina está alta y, bueno, pues tampoco es muy específico. Muchas veces vemos una vejiga llena y tampoco nos llama la atención, ¿no? Entonces, le hacemos la ecografía. Aquí veis imágenes de nuestro ecógrafo nuevo. Y vamos a ir viendo, en este caso vemos el lado izquierdo del abdomen. Tenemos aquí una imagen del riñón izquierdo, ¿vale? ¿Os llama algo la atención? Hidronefrosis, ¿por qué? Yo creo que mejor lo que estáis comentando ahora, que la pelvis renal está distendida. Eso es lo que se llama más bien una pielectasia, ¿vale? Vemos aquí esta estructura central, aquí y aquí, ¿vale? Y está distendida. Es decir, que normalmente está colapsada porque va drenando la orina, pero ya eso va directo al ureter y a la vejiga. Y en este caso lo que vemos es que la pelvis está distendida. Bueno, no es un hallazgo muy frecuente, pero tampoco es que sea muy específico. Entonces seguimos haciendo la ecografía y nos vamos al riñón derecho, que es este de aquí. Aquí tenéis la imagen sin Doppler y aquí la imagen con Doppler, porque cuando veo esta estructura dentro del riñón derecho tan marcada, digo, a ver si esto va a ser un vaso. Entonces le pongo el Doppler, vemos la imagen dual, ¿vale? Y lo que vemos es que esto no tiene señal Doppler, sino que vemos la señal Doppler alrededor, indicativa de los vasos, ¿vale? Y esto no es un vaso. Esto vemos que la pelvis renal continúa con el uréter por aquí y está también bastante distendida. Que puede tener el caballo. Se comenta por aquí que un cálculo de los uréteres, pero ya sería mala suerte que los dos uréteres estuvieran obstruidos, ¿no? ¿Dónde estaría entonces el cálculo? Un tumor vesical, comentan por aquí. Podría ser que tuviera dos cálculos, uno en cada riñón, pero ya sería muy mala suerte de forma coincidente. Es decir, si están los dos riñones distendidos, yo lo que iría sería ir a ver la vejiga. Y esta es la vejiga, desde el abdomen. Normalmente apenas vemos la vejiga y aquí vemos una vejiga que está enorme, pero enorme. Es decir, veis aquí que nos da 30 centímetros y tiene como 30 centímetros de diámetro la vejiga. Es decir, es bastante grande.
Entonces, ¿qué es el paso siguiente para diagnosticar esto? ¿Qué diríais vosotros? ¿Una biopsia? ¿Pero de qué, no? ¿Una endoscopia de vejiga? Bueno, es la otra opción. Ya que estamos hablando de imagen, vamos a hacer una eco rectal, ¿no? Entonces, le hago la eco rectal, sabéis que por la eco rectal podemos ver todo el sistema urinario, no llegamos a ver el riñón derecho, pero parte del riñón izquierdo sí, y lo que me encuentro es que aparte que la vejiga apenas me deja moverme por lo distendida que está, busco en el trígono los uréteres y me encuentro que cómo está el uréter derecho. Esto no es un uréter normal, para nada, absolutamente para nada. Entonces, pero cuadra con que haya algún tipo de obstrucción en algún punto, que las dos riñones estén distendidos y que continúen hacia la vejiga, que también está distendida. Entonces, en ese caso, los uréteres también tendrían que estar distendidos. Un uréter apenas tiene que medir unos milímetros y este mide 2 centímetros de diámetro. Es decir, esto es una barbaridad, ¿vale? Continúo vejiga y me dirijo hacia la uretra. Mirad la uretra. Normalmente esto no lo vemos y vemos que la uretra está completamente distendida. Entonces, pues seguimos todo el trayecto de la uretra en sentido hacia el pene y llega un momento en el que me salgo ya de la pelvis, continúo por la zona perineal, sigue estando distendida y llego ya hasta el pene. Y fijaos, llego ya hasta el final y en la zona del glande me encuentro que hay de repente esto de aquí, un cálculo. ¿Lo ves ahí? Hay un cálculo en la porción final de la uretra. Ahí, esto de aquí. Esto es el cálculo. Que después de exteriorizar el pene y sacarlo un poquito, nos lo encontramos aquí, el cálculo. No sé si lo veis aquí. El cálculo se pudo quitar y más o menos medía como 1 centímetro de diámetro, todo espiculado, muy espiculado, y que había erosionado bastante la uretra. Es decir, normalmente cuando viene un caballo de cólico no nos vamos a mirarle en la punta del pene, ¿vale? Pero en este caso esto era la causa, una obstrucción que le había producido una dilatación de toda la vía urinaria, llegando a producir una pielectasia bilateral, ¿vale? El caballo no evolucionó bien, es decir, conseguimos desobstruirlo, le hicimos después de vaciarle una buena endoscopia, estaba toda la vejiga hemorrágica, ¿vale? Y luego el caballo inicialmente evolucionó bien, pero la vejiga ya se había lesionado completamente y no era capaz de vaciar. Y finalmente la vejiga, la pared se necrosó y acabó desarrollando una peritonitis el caballo sin que se llegara a romper la vejiga. Ramón comenta que por eso es importante hacer una endoscopia también. El caballo no presentaba hematuria ni anuria, es decir, en un primer momento, ¿de dónde vamos a hacer una endoscopia si no sabemos realmente de dónde? Es decir, de hecho, no se puede hacer una endoscopia porque, como podéis ver, el endoscopio no habría entrado. Solo fue posible hacer la endoscopia después de desobstruir la uretra, ¿vale? Bueno, pues con esto termino todo lo que os quería enseñar y los casos espero que los hayáis aprovechado y que os hayan gustado. Y antes de acabar, pues quería agradecer, pues como siempre, a todos mis compañeros del Hospital de la Universidad Complutense, porque todos los casos que os presento no son míos, son casos del hospital que llevamos. Yo hago la ecografía, pero ellos son los clínicos que atienden los caballos, y también a mis compañeros del Equine Referral Hospital del Royal Veterinary College por facilitarme toda la información clínica de otros casos que hayáis visto aquí. Pues nada. No sé si Rodrigo, ¿quieres decir algo? Nada, bueno, pues no mucho más que añadir. Muchísimas gracias, Gabriel. Espero que me estés oyendo bien, no haya tenido problemillas. Muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que ha sido increíble, ya lo está diciendo todo el mundo por el chat, no solo bueno, que se nota que eres un profesional, sino por lo bien que lo has explicado y lo gráfico que ha sido todo.
Nada, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos por asistir y espero que os haya gustado. Como siempre voy a dejar 5 minutillos antes de cerrar por si alguien quiere preguntar algo de última hora, ¿vale? Nada, muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti, Rodrigo, por contar conmigo. Cualquier cosa, aquí tienes mi correo, me puedes escribir. Tengo por ahí un mensaje privado de Gabriela. Por favor, escríbeme al email y te contesto, ¿vale? No sé si hay